Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, estamos en el programa de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Juan Seda y estoy acompañado por mi profesor, amigo y colega, el doctor Leandro Vergara. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Tenemos un programa hoy también vinculado, como en varias ocasiones últimamente, al tema educativo, legal y educativo. Sí, yo diría educativo, legal y la palabra no sería artística, pero sí conectado con el arte, indudablemente. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a tener un invitado especial, tras la cual, como hacemos tradicionalmente, nos acomodamos, hacemos una mini pausa como para dar paso al invitado y ya nos largamos. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar algo de historia y naturalmente algo de arte y de alguna conexión con el arte, porque no es tan sencillo encontrar personalidades que puedan de algún modo vincular toda esa faceta y combinarla con el arte, a pesar de que bueno, hay un movimiento de literatura y derecho que tiene ya alguna tradición, no tanto en Argentina, pero sí en otros países. Me parece que algún pionero en Argentina podemos tener. Bueno, hacemos la pausita y venimos. Bueno, esta introducción está especialmente pensada por el invitado que tenemos hoy, que es un honor. Estábamos hablando de Va Pensiero, que interpretado por el coro de la Orquesta Filarmónica de Burgos y el coro de la Federación Coral Burgalesa. Y el invitado que tenemos, a quien nos inspira para esto y a quien le dedicamos esta introducción, es precisamente el maestro Horacio Sanguinetti. ¿Cómo le va, doctor? Bien, bien, contento de estar acá y muy agradecido. Bueno, realmente para nosotros es un lujo contar con un invitado como usted, que no solamente ha incorporado la perspectiva estética de la ópera, sino que, como nos contaba en el último discurso que dio en el almuerzo que regularmente organiza la decana en la facultad con todos los profesores regulares, usted habló de la perspectiva política de determinadas obras en la ópera. ¿Por qué no nos cuenta un poco de qué trató esa charla? Esa charla trató del bicentenario de los dos grandes músicos del siglo XIX, que curiosamente nacieron franceses, porque estaban bajo la égida de Napoleón los territorios. Son los grandes músicos franceses, pero en realidad nadie es más italiano que Verdi, ni más germano que Wagner. Y se ha cumplido este año, se cumplió ya de Wagner, ahora en octubre de Verdi, el bicentenario del nacimiento. Entonces era una oportunidad para tratar en la facultad el tema, no tanto desde el punto de vista artístico, sino desde el punto de vista de la ciencia política, porque ambos tuvieron actuación política, actuación cívica importante. Verdi fue la gran figura del Risorgimento italiano, la unidad italiana, la emancipación italiana y su música toda, como este coro maravilloso, sí, que son los judíos que están cantando Prisioneros de Nabucodonosor, pero los italianos no entendían que eran ellos en Lombardía, que dependientes de la dictadura, digamos así, o de la opresión que ellos sentían que Austria les producía. De modo que el patriotismo de Verdi es muy marcado. Y además él era un hombre del pueblo. El coro es el pueblo en acción, es el primero que lo incorpora con esta dimensión, con estas categorías. El coro hasta ese momento era un elemento accesorio que contribuía, pero acá tiene una magnitud fenomenal. Y en sus óperas, como la ideología siempre se trasunta, siempre hay un gran patriotismo, siempre hay, por ejemplo en Aida, el gran alegato contra la guerra, contra la casta guerrera y de sacerdotes que liquida el amor, que mata el amor. En Rigoletto está el jorobado, en la Traviata la prostituta, cuando no es el jorobado, los gitanos en Trovatore, la soledad del poder también. Uno que yo quiero mucho, que es Falstaff, el gordo viejo, yo me identifico mucho. En Otelo la discriminación, porque yo creo que el tema de Otelo no es tanto los celos, como más o menos cualquier marido de su época mataba a su mujer por eso, sino porque él siempre creyó que no la merecía Desdémona, que él era un negro feo,
moro, viejo, y que este tremendo minón veneciano Claro. no podía estar enamorada de él. Tenía muy baja autoestima. Qué interesante el contraste entonces entre Verdi y Wagner. Bueno, y ya digo contraste anticipando que es un contraste, Claro, ¿no? claro. Desde el punto de vista ideológico, político. Porque Wagner, en cambio, yo digo que en realidad las ideas más importantes del nazismo, del antisemitismo, del antijudaísmo, vienen de Wagner. Él tiene tiene en toda su obra, hay un ataque al judío, pero además tiene un fascículo en particular que él publicó 2 veces a lo largo de su vida, o sea, no se apeó nunca de eso, lo publicó de relativamente joven y de viejo lo reeditó, que se llama El judaísmo en la música. Entonces dice básicamente esto: los judíos son todos feos. Yo pienso en la mitad de los actores de Hollywood que son todos judíos, pienso en Gregory Peck, en Elizabeth Taylor, Robert Taylor. Bueno, nunca van a poder actuar, ¿no? Nunca van a poder componer poesía, nunca van a poder cantar. La mitad de los grandes cantantes wagnerianos son judíos. Música, bueno, Mendelssohn como judío rico podía componer técnicamente, pudo aprender la técnica musical, pero no tiene corazón. No tiene corazón Mendelssohn, que lo saqueó vilmente. Bueno, a partir de ahí, ¿y sus óperas qué son? Son el ario puro, que es Siegfried, un rubio formidable que combate, persigue y está enfrentado con una raza fea, negra, que se robó el oro. Se robó el oro del mundo, el oro del Rin, que es el oro del mundo. Como los judíos, según Sí, él. son los judíos, evidentemente, y para eso los dioses tienen que crear una raza especial que él va a reivindicar todo y que va a ser, bueno, y al final va a haber un gran holocausto, una cosa. Es inverosímil y formidable que un hombre de esa sensibilidad artística haya tenido estas ideas horribles que Wagner utilizó después, porque los wagnerianos dicen, bueno, pero Wagner lo usaba la música, Hitler lo usaba la música en los campos de concentración, Wagner estaba muerto hacía 50 años. No lo usaba la música solamente, lo usaba las ideas. Las ideas. Las ideas son de él. Claro. Doctor Sanguinetti, usted durante mucho tiempo tuvo un programa de radio para hablar de ópera. ¿Sigue con ese programa? No, ese programa que duró más de 10 años, en varias radios, empecé en Municipal, después estuve en radio, una radio cultural, y después estuve en Radio Nacional, pero cuando yo asumí como director del Colón, no me pareció oportuno mantener un programa. Además ya era un poco gravoso para mí todas las semanas tener que estar presente. Si me iba afuera, ya me había jubilado, viajo mucho afuera, al interior, al exterior. Y de alguna manera usted, doctor, sintetiza ese ideal del docente erudito, culto, que puede integrar distintas disciplinas, que tiene un intelectual integral, que quizá era un poco una idea del abogado hace unos años. ¿Usted cree que es una especie en extinción esa clase de intelectual, o por lo menos esa clase de abogado? Con esa sensibilidad, digamos, por lo menos. Bueno, no, yo creo que hay muchos, y que la carrera de abogacía se presta particularmente para muchas cosas. Uno puede ser un abogado, puede ser un funcionario, puede ser un juez, puede ser un político, puede ser un humanista. Se presta porque presenta, los estudios, por ejemplo, son muy amplios en el área del humanismo, y además el ejercicio profesional lo pone en contacto con la realidad de la sociedad, una cantidad de cosas por el estilo. De manera que no, lo que pasa es que yo, como tengo una gran pasión por la lírica y además por la literatura, por ejemplo, el curso que yo doy en la Facultad de Derecho, el curso profesional orientado para los últimos años, Sí. es sobre arte y política. Entonces fantástico. empezamos con la Ilíada, cómo se manejaba la democracia ateniense, ya está para mí en Homero perfectamente delineada, cuál es la relación de situación de la mujer, la situación de los ancianos, en fin, todo eso. Después seguimos, qué sé yo, al Sermón de la Montaña, después seguimos con Shakespeare, jugamos en escena, representamos en escena el juicio de Porcia, el mercader de Venecia, los chicos se divierten como locos, Sí, no, leen una obra de Shakespeare, a lo mejor leen algunas más, que muchos de ellos son casi abogados y no han leído. Después seguimos con Rousseau, seguimos con Leopoldo Lugones, seguimos con la Guerra Civil Española. Hacemos un curso de 2 meses que es muy agradable. Qué bueno. Vamos a decir que el doctor Sanguinetti fue graduado de la UBA en el año 61,
y hizo el doctorado de Derecho y Ciencias Sociales, algo que ahora es tan común. En aquella época no era común que alguien hiciera el doctorado. Claro, inclusive hay un impasse grande entre que me recibí de abogado y de doctor, porque estuvo suspendido como 8 años, una cosa así. Entonces cuando se reabrió, nos abalanzamos unos cuantos y lo pudimos hacer. Y ahora es una cosa normal. De todas maneras, no hay mucha gente todavía que haga el doctorado, y además tropiezan con un inconveniente que yo siempre les digo: chicos, no crean que su tesis va a ser la gran obra de su vida. Hagan un trabajo razonable, después la gran obra la escribieran a los 60 años. Hablando de gran obra, estamos pasando por varios temas, después vamos a volver seguramente, pero usted tiene una gran obra, realmente que marca en el tema universitario, justamente que estábamos hablando, que es la reforma universitaria, junto con el doctor Siria. ¿En qué año la escribió, doctor? Bueno, eso lo escribimos para el año 58, que era un aniversario redondo de la reforma. Eran 40 años, ¿no? Y lo escribimos para la editorial Jorge Álvarez, ahí salió la primera edición. Trabajamos con mucha alegría con Alberto, que era mi gran amigo, mi íntimo amigo, cuya muerte deploro permanentemente. Y después tuvo múltiples ediciones, y en la última lo incorporé a él, porque hay un sector sobre las personas, ¿no? Pero hay sobre las ideas, la historia, qué sé yo, y el último está, qué sé yo, Teodoro Roca, Saúl Taborda, Alberto Siria. Lo agregué a él como el último mohicano, ¿no? ¿Y qué idea queda vigente en este momento de esa reforma? Que yo sé que además de un estudioso, usted es un cultor y un defensor de las ideas reformistas. Sí, soy además un heredo reformista, porque mi padre fue uno de los reformistas importantes que hubo en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, sobre todo en los años 20. Él fue una figura muy importante en el nuevo plan de estudios. La creación, por ejemplo, del Instituto de Enseñanza Práctica es de mi padre, que era consejero estudiantil, pero los estudiantes eran graduados ya en ese momento, no eran estudiantes. Bueno, eso merecería toda una historia diferente. Pero la Universidad Reformista, que tuvo en ese momento una formidable expansión por toda América, nos deja una cantidad de cosas. Muchos de sus principios ya están aceptados pacíficamente o no tan pacíficamente, pero hoy ya nadie los discute. La participación del estudiante, el gobierno tripartito, la autonomía, la gratuidad, que no fue un tema aprobado pacíficamente en el 18. Hubo un congreso de estudiantes en el 18 en Córdoba, y ahí se fijó un programa reformista, porque estos chicos demolían la universidad, pero a diferencia de otros contestatarios que se limitan a demoler, estos chicos construyeron un elenco de temas, un programa que después se fue haciendo y que hoy está muy avanzado, y donde además hay un principio general. La reforma implica que la universidad es parte de la sociedad. La universidad debe devolverle a la sociedad el sostén que la sociedad le hace. La universidad tiene que ser democrática, no puede ser una torre de marfil, tiene que manejarse republicanamente en su interior, tiene que servir a la sociedad. Tenemos dos modelos nosotros. Por un lado, el modelo de Salamanca, que era una universidad muy autónoma, es decir, por lo menos en su primera época, después ya los reyes se metieron, bueno, pero estar exenta de la partidización, no digo politización, partidización y de las presiones de la política bastarda. Es el paradigma de la autonomía. El paradigma de la autonomía. Esto era Salamanca, por lo menos los primeros 2 siglos. Y luego, de Napoleón, tomamos la idea de servicio, porque en Salamanca de pronto se pasaban discutiendo cuál era el sexo de los ángeles. En cambio, Napoleón dijo: no, señor, ustedes van a servir al Estado, a la sociedad, entonces ustedes tienen que estudiar tales y tales temas. Él, por ejemplo, quería invadir Rusia, ustedes estudien la geografía de Rusia, claro, y cosas así. Y además hacía escribir manuales, y no permitía que los chicos estudiaran por los métodos troglodíticos del medioevo. Entonces, muchas de las
agilidades de la universidad contemporánea nos vienen de ahí. Tenemos esos dos modelos que la Reforma trató de coordinar. Autonomía por un lado, servicio por el otro. Y bueno, lo que tiene la Reforma es un espíritu. Tiene un espíritu, además, que fue tremendo en los reformistas, yo no sé ahora cómo está, que era la ética. La ética por encima, inclusive, de la capacidad intelectual. Yo recuerdo, Sánchez Viamonte me dijo, yo prefiero el hombre ético y no el tipo que es un gran sabio pero que no tiene ética, ¿no? Las dos cosas son importantes, pero es peor no tener ética. ¿Y estamos hablando con el doctor Horacio Sanguinetti, cuáles serían, doctor, unas faltas a la ética universitaria? Bueno, yo no quiero entrar no digo que me diga quién a discutir, pero ha habido a lo largo de los años, y no últimamente, ya desde la década del 20, del 30, del 20, en la Facultad de Derecho fueron unas luchas terribles. El decano Ramón Castillo y su grupo ganó el decanato votándose a sí mismo, lo cual fue considerado una falta. El Palacio, que era el adversario, votó por Castillo, y Castillo también por Castillo. Entonces le ganó. En materia electoral ha habido algunas veces inconvenientes. En materia de concesiones al Estado, concesiones pagas, las becas políticas, los cargos, una cantidad de cosas de ese tipo. Es decir, el ser humano es un ser imperfecto, y todo eso se trasunta en la vida. Yo sé que tenemos poco tiempo, pero estoy seguro que a los oyentes les va a interesar. Esta reforma, digamos, que consagró el principio del gobierno tripartito de la universidad, se exportó a otros países, digamos, ¿cuál fue, digamos, lo comparado? Porque uno hoy no ve tan comparativamente este tipo de gobierno en otros países, no es tan frecuente. Mire, en la Argentina en el año 18 había 5 universidades, 3 públicas, que eran Córdoba, Buenos Aires y La Plata, y 2 provinciales, 3 públicas, 3 nacionales, quise decir, y Tucumán y Santa Fe, litoral. Estas universidades tenían distintas características, pero en Córdoba, digamos, Córdoba era una universidad troglodítica, se juraba todavía sobre los santos evangelios. Había el doctor Ahumada, que fue después vicedecano acá, dijo que era budista y quería jurar sobre una estatuilla de Buda, se armó un lío tremendo. Bueno, y cosas de ese orden. Por ejemplo, había una bolilla donde se estudiaba en filosofía del derecho, deberes para con los siervos, con los esclavos, en el año 18. Entonces esto explotó en Córdoba, pero inmediatamente corrió primero por la Argentina y por toda América de una manera impresionante. Llegó hasta México, fundó partidos políticos, como el APRA peruano reconocía que su madre era la reforma universitaria. Allá de la Torre decía la madre, el padre es México y la madre es la reforma. Y luego en algún momento, algún atisbo hubo cuando el Mayo francés. Ahí un poco a través de la figura del Che Guevara, que había sido reformista y muy antiperonista en su etapa estudiantil, y entonces algo de eso proliferó ahí y la gente se informó, porque realmente no se tenía ya, después de tantos años, mucha idea de lo que había sido la reforma argentina. Bueno, estamos hablando con el doctor Horacio Sanguinetti, estamos en la mitad del programa, así que vamos a hacer una breve pausa y continuamos con Derecho al Día. Estamos con el doctor Horacio Sanguinetti en Derecho al Día, y sería una vergüenza que lo presentemos nosotros teniendo a tal experto en ópera. ¿Qué tema estamos escuchando, Horacio? La cabalgata de las Valquirias. Es una buena síntesis. El va pensiero primero y la cabalgata después. Son bastante claras, digamos, de la metodología, el pensamiento cívico de cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo toman los estudiantes de Derecho esta incorporación, por ejemplo, de la ópera, de la literatura? ¿Cómo lo ven? Porque usted nos contaba recién que se encuentra con estudiantes de último año que no habían leído algunos clásicos de la literatura. ¿Cómo toman esta incorporación? Me dio mucha alegría porque yo retomé este curso después de 3 años, 2 años y pico que no lo hacía.
y en otro horario, por la tarde ahora, y tengo muchos alumnos, lo cual me llenó de alegría porque muestra que hay un cierto interés en el tema, y además el curso en sí, los alumnos no faltaron, participaron, me hicieron monografías muy interesantes y demás. De manera que yo confío que, por lo menos en acercarle, en despertarle algún interés a los futuros abogados en toda esta temática, ¿no? Bueno, hay un tema que nos podemos soslayar. Usted fue el rector que más años fue rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. O sea, no hay ninguno con la larga historia que tiene el Colegio Nacional de Buenos Aires que haya tenido un rector tantos años. Así es, desde el siglo XVII que se fundó lo que es el origen del colegio, después fue cambiando de nombres, ninguno. Yo estuve casi un cuarto de siglo, 24 años. El que más había estado había sido el famoso Juan Nielsen, que estuvo 17. Pero yo estuve 24, así que tengo ese gran orgullo, ¿no? Impresionante. Y bueno, obviamente, no sé por dónde empezar, porque son muchísimas las cosas. No sé, si te preguntara, no sé, ¿qué le ha quedado de tantos años, de tan larga experiencia? Mire, el colegio tuve algunos sinsabores que son inevitables, sí, pero las alegrías que tuve, la alegría de desempeñar ese cargo, la felicidad y bueno, todo género de bienaventuranzas, ese es mi cargo, mi cargo en la vida, lo que yo hice en la vida, es el colegio. El colegio es mi casa, en alguna medida es mi obra y la de mucha otra gente que me acompañó, y que me sigue acompañando porque me visitan exalumnos. Ayer vinieron 3 exalumnos que están trabajando sobre la historia del colegio, juntando material, y yo les doy una cantidad de cosas. Evidentemente un rector de un colegio, digamos así, la palabra politizado no sé si es correcta, pero digamos con tantas inclinaciones políticas, con tantas, sí, digamos así, con inclinaciones juveniles políticas, juveniles por la edad naturalmente, pero políticas, lleva a que quien sea su rector, entre otras muchas cosas, tiene que ser un gran mediador. Así es, y yo traté de serlo siempre, dejé muy amplia libertad, tengo guardadas todos los volantes y las revistas donde los chicos me dicen de todo, nunca tuve reacción alguna, salvo alguna vez debatir cosas que eran incorrectas, que estaban mal planteadas, pero jamás haciendo referencia a eso ni a veces las actividades de los chicos, pero los chicos tienen, porque el colegio sigue funcionando y bien, tienen un sentido especial. Entran al colegio y el colegio ejerce una seducción brutal sobre cualquiera que se le acerca. Entonces lo aman también. ¿Cómo es posible que ese colegio no tenga una pared escrita, salvo a lo mejor en los baños, que ellos dicen que es el lugar de la cultura rupestre? Pero un colegio que está impoluto, que no tiene inscripciones en las paredes, prácticamente, casi. ¿Cómo puede ser? Doctor Sanguinetti, ¿a qué atribuye que los colegios de la UBA, porque incluso Buenos Aires, pero el ILSE, que es privado, pero tiene un régimen de incorporación respecto de la UBA, de seguimiento de planes, de asesoría, ¿por qué estos colegios tienen un mayor prestigio o han mantenido un mejor nivel siendo de la universidad que los colegios también dependientes del Estado o muchísimos privados que tiene otro régimen, otra conducción? Por muchas razones. En primer lugar, la autoridad que tienen sus autoridades. A mí nunca me molestó nadie. Yo tuve 16 años con Suvorov, estuve primero con Delitzsch, después con Caime Echeverry, y todos ellos me dejaron una libertad amplísima para trabajar. Me temo que en el ministerio tradicional y actualmente con los inspectores, los supervisores y las limitaciones que existen, la autoridad no se sienta del todo autoridad. Le ponen unas normas que son inaceptables, le crean un consejo de convivencia, por ejemplo, que no tiene responsabilidad ninguna, que toma decisiones, el único que tiene responsabilidad, inclusive patrimonial y penal, es el director. Entonces nadie quiere ser director. Empezando por ahí. En segundo lugar, porque una tradición, el elemento tradicional
es realmente algo que gravita, no es literatura. El colegio tiene un espíritu que uno entra ahí, ya se ve el edificio inclusive, pero el edificio no es solo el edificio, porque hay colegios que tienen edificios maravillosos, pero también contribuye. Luego, la severidad con que se ha mantenido el régimen docente, siempre por concursos, salvo algún momento en que se titularizó a gente que no debió haber sido siempre por concurso, pero con concursos muy difíciles. Entonces creo que es esencial la calidad del docente en todo el sistema educativo, y en eso hemos retrocedido, porque se han suprimido los normales, todo eso, bueno, se daría lugar a una larga conversación. Que seguramente tendremos, porque como dijimos antes de iniciar, es para 3 programas distintos, pero Horacio Sanguinetti fue el responsable de que la Ciudad de Buenos Aires tomara una de las decisiones más importantes en su momento, que fue no adherir a la Ley Federal de Educación, claro, que después todo el país volvió hacia atrás. Claro. O sea, ¿alguien le dijo en algún momento, le reconoció esa perspectiva? No mucho, inclusive los que más potenciaron la Ley Federal de Educación, que era un bodrio terrible, y que después la demonizaron y estaban en contra. En realidad yo no estuve solo, con muchísima gente. Hicimos una manifestación de 70.000 personas contra la Ley Federal, o sea, y el sistema docente me respondía absolutamente. De manera que yo en ese momento era ministro de Educación de la Rúa, y dije, bueno, no vamos a aplicar la ley todo el tiempo que sea posible, porque la ley tenía una cosa razonable, que era que no tenía una aplicación inmediata. Entonces se dictó un decreto con dedicatoria diciendo que la jurisdicción que no tuviera la ley aplicándose en la fecha determinada, era el febrero o marzo del 2000, sus títulos no tendrían valor. Y yo me jugué a eso, y ya en ese momento ya Menem había terminado su mandato y no pasó nada. Y el otro gran tema que yo tuve fue el de la vuelta olímpica. Fue la única divergencia que tuve con los alumnos. A ver, cuéntenos un poco de eso. Los chicos tomaban la vuelta olímpica como una tradición, lo cual era un grave defecto porque no tiene más de 40 años. Expliquémosle a los oyentes que la vuelta olímpica es ese último día de clase. Un ritual un ritual de paso. Un ritual de paso, dicen ellos, pero muy peligroso. Puede haber un cromañón en cualquier momento. Los chicos tiraban bombas de gas, echaban aceite en las escaleras, se podían matar, desnucar. Y yo siempre trataba de decirle, a ver chicos, hagamos algo razonable, no traigan animales. ¿Esa tradición venía desde cuándo? Del año 60, 59, por ahí. Uh-huh. Que al hijo de Riccieri Frondizi, que es el rector de la universidad, lo tiraron por una escalera y lo dejaron con conmoción cerebral. Ese es el origen de la vuelta olímpica. Bueno, entonces hubo un momento cuando ya tuvimos un par de heridas graves. Yo lo consulté con el rector de la universidad primero, me aseguré, no me iban a dejar pedaleando en el aire. Uh-huh. Dije, no, dale, me dijo. Entonces, de una resolución, el que daba vuelta olímpica se quedaba libre. Los chicos dijeron, en julio, no ya a fin de año. En julio dijeron, no va a poder, no se va a atrever. Entonces, dieron la vuelta olímpica. 83 chicos, de 400, no era tanto. Bueno, yo los dejé libres a los 83. Les permití seguir yendo a clase como libres para que no dijeran que les atacaba su derecho. Movieron cielo y tierra. Nombraron dos mediadores, según ellos, uno de los cuales era Daniel Filmus, que me decían, queremos resolver esto, que los chicos no sean sancionados y vos no pierdas autoridad. Eso decía, yo estoy de acuerdo. Si no encuentran una manera que yo no pierda autoridad y los chicos no sean sancionados, fantástico, pero no lo había. Y los chicos tuvieron que dar las 12 materias donde se habían eximido todos, casi todos, y las tuvieron que dar. Y entonces se acabó la vuelta olímpica. No hubo más vuelta olímpica hasta el año pasado, que hubo un conato que el rector actual, con muy buen criterio, aplicó sanciones muy duras igualmente. Yo lo había hecho. Todo el ser humano necesita, después de coordinar cuáles son las normas que se deben cumplir, qué es lo que no se puede hacer, qué esto, qué lo otro, ponerse de acuerdo, normas claras, simples. Bueno, pero después, atrás de todo eso, tiene que haber algún aspecto sancionatorio. Claro. Porque si no, nos pongamos luces rojas. ¿Qué año fue esto? Esto fue el año que yo volví del ministerio, el año 98, si no me equivoco.
Y doctor, respecto de las tomas, ahora vamos a hacer un corte antes del cierre, pero no quisiera dejar este segmento sin que nos hable de las tomas, que también fue un tema de debate en aquella época, las tomas del colegio. Usted tuvo una posición bastante firme en cuanto... Yo tuve en determinado momento, tuvimos una toma. El centro estudiantil me advirtió, vamos a hacer una toma. Le dije, bueno, ustedes se responsabilizan si hay algo roto, qué sé yo. Sí, muy bien, hubo algo roto. Lo llama el presidente del centro, lo voy a sancionar porque pasó esto. Y nosotros no tenemos elementos para evitarlo. Bueno, muy bien, entonces no lo voy a sancionar, pero en el futuro el que haga la toma, promueva una toma, sueñe con una toma a la noche en su cama, se queda libre. Y no hubo más tomas hasta que yo me fui. Claro. Esta idea del docente, vuelvo un poco a la... Después, perdón, hubo unas tomas de los universitarios cuando se discutía el rector de la universidad en el colegio, pero no eran los chicos del colegio. Claro, que ese tema también da para debatirlo, da pero para debatir, claro. Esta idea del docente con autoridad y con respaldo y con legitimidad, un poco también depende, por un lado, de la autonomía que se le da a la institución, pero por otro lado tiene que haber docentes convencidos de sus ideas. Yo no veo hoy en día tantos docentes apasionados como usted y gente de su generación. Hoy me parece que hay más funcionarios técnicos, quizá con una idea un poco más cuidadosa, ¿no? Como dirían los médicos, haciendo una medicina defensiva, una docencia a la defensiva. Y bueno, mire, yo ahora estoy un poco alejado, pero esto es esencial. Si usted no se juega, si usted no toma el toro por las astas, si usted no toma esa medida que puede decir, qué barbaridad, ¿cómo lo va a dejar libre porque hicieron una toma? Sí, lo dejo libre porque hicieron una toma y van a romper, y si no lo rompieron ahora, van a romper en el futuro. Pero igual lo que usted dijo es esencial, tiene que haber una combinación, porque aún el docente con autoridad que no tenga respaldo en legitimidad se queda pedaleando en el aire. Usted esa expresión. Entonces, antes de eso, yo aplicaba las sanciones, el Consejo Superior me las revocaba, claro, no tiene sentido. Me tenía que ir, como le pasó a Repeto en el ILSE, claro. Aunque el tema de él fue muy diferente. Porque, repito, en realidad no hubo vuelta olímpica, fue un intento de vuelta olímpica. Claro. Bueno, hacemos la última pausa en Derecho al Día y continuamos con el doctor Horacio Sanguinetti. Bueno, continuamos con Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, hoy con nuestro invitado especial, el doctor Horacio Sanguinetti. Y bueno, y nos aclara o le dice a los oyentes que estábamos escuchando. Estamos escuchando un dúo muy famoso de la ópera Lakmé, ópera francesa, de Delibes. Es una ópera que medio ha pasado a la historia, ya no se la oye mucho, pero este dúo sí. Hay óperas que se salvan por un aria, por un dúo, una cosa por el estilo. Esta es una. Y antes, no podemos terminar el programa sin preguntarle qué es la UBA para usted. Bueno, la UBA es mi casa, en alguna medida. La UBA la sigo, estoy inmerso en ella, integro algunas comisiones de asesoramiento. Estamos organizando el homenaje al colegio que cumple 150 años de su creación, de su recreación por Mitre, y va a ser un gran acto el 18 de noviembre en el Teatro Colón, y lo estamos organizando. A ver, algo polémico para ir cerrando, la relación entre Consejo Directivo Superior y el colegio. Mire, nunca tuve problemas con el Consejo Superior. No, usted no, ahora digo, ¿qué opina? Mire, yo estoy un poco alejado de esos detalles. No, realmente no sé mucho. Tengo buen trato con todo el mundo, sé que el rector inclusive estima mucho que yo no haya hecho a cuestión de quedarme en el colegio después de 24 años, como algún otro que se quería quedar. Y estoy en varias comisiones, estuve en la comisión para proponer el rector del Pellegrini cuando hubo el conflicto muy serio. Estoy en la comisión esta del colegio, me designaron una categoría nueva, que es como los consultos del colegio, que se llama profesor destacado. La profesora Marta Arroyo y yo fuimos los primeros en ser designados. Y no podemos cerrar el programa sin decir que usted es profesor titular consulto de la Universidad de Buenos Aires también. Así es, sí, con gran afecto. Y también tenemos que decir que es la primera vez que vine a la radio de la UBA, así que realmente le agradecemos por la deferencia. Bueno, no será la última. Alguna vez habíamos hecho programas por teléfono, pero me han recibido tan bien acá que voy a venir todos los días. Bueno, le agradecemos muchísimo. Bueno, Juan, nos despedimos. Doctor Sanguinetti, gracias por estar con nosotros. Juan, será hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles. En otro programa de Derecho al Día.
Gracias a ustedes. Derecho al día. Derecho al día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al día. Derecho al día. Por Radio UBA.